Nació en la riqueza, pero el destino la envió a la mansión como sirvienta. Una caída silenciosa, sin escándalos, la obligó a esconder su apellido y a entrar por la puerta de servicio en la misma casa donde aprendió a caminar. Las paredes que antes guardaban su risa, ahora la miran en silencio mientras limpia sus escaleras. ¿Y si el nuevo dueño descubre quién es en realidad? ¿Y si el pasado no está tan dispuesto a quedarse atrás? Cuéntame desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia. ¿Y tú qué harías si tuvieras que servir en la casa que alguna vez fue tuya? Prepárate para un hermoso romance de época lleno de orgullo, redención y emociones profundas. Noruega, año de 1865. En la ribera helada del fiordo de Nordstrand, donde los abedules se doblan con el peso de la nieve y el viento ulula entre las montañas como un canto antiguo, se alzaba la villa Ellinskog, de piedra gris y tejado empinado, con ventanales estrechos y escaleras que crujían con memoria. Era una casa nacida de otra época. Una casa que aún resistía, aunque sus cimientos ya se supieran traicionados. Allí vivía la familia Solberg, o más bien sobrevivía. Elin Solberg, la hija mayor, se asomaba cada mañana al mismo ventanal de la galería oriental. Desde allí se divisaba el fiordo, una franja de plata helada entre la bruma. Su respiración empañaba el cristal, pero ella no lo limpiaba. Se quedaba inmóvil, como si su quietud pudiera sostener lo que se caía en silencio. El mundo, tal como lo conocía, estaba cambiando. Nadie lo decía, pero todo lo gritaba. La correspondencia que antes llegaba cada semana había cesado. Las cuentas que antes se revisaban con rigor estaban ahora encerradas en un cajón cuya llave su madre guardaba bajo el almohadón del sillón. Su padre, don Henrik Solberg, apenas bajaba al comedor. Pasaba las tardes en el despacho, encerrado entre papeles que ardían en la chimenea cuando caía la noche. La humareda olía a vergüenza. Maren, la hermana menor, seguía bordando flores en los pañuelos con inocencia, preguntando si aquel invierno habría velada de Año Nuevo. La señora Marta, su madre, bordaba también, pero sin ver. Sus ojos estaban fijos en la aguja, pero su pensamiento se había marchado con los últimos copos de dignidad. Elin era la única que observaba el derrumbe sin cerrar los ojos. No lloraba, no preguntaba, pero anotaba cada detalle en el silencio de su alma. La mañana del 23 de noviembre, el portón principal se abrió con un crujido distinto. No fue el roce tímido de los criados ni el paso de algún vecino. Fue la firmeza de un visitante que no pedía permiso. Elin lo supo antes de verlo. Una figura masculina, alta, de paso seguro y abrigo oscuro, cruzó el umbral. La nieve le manchaba las botas, pero no el porte. Elin descendió los escalones del vestíbulo justo cuando doña Sigrid, la tía anciana de su padre, emergía de su rincón de sombras. Con bastón en mano y la mirada afilada, examinó al recién llegado sin pronunciar palabra. Él se quitó el sombrero con un leve gesto de cortesía, pero no se detuvo a explicar su presencia. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Fue en el salón principal, frente al retrato descolorido del abuelo Solberg, donde don Anders Halvorsen pronunció las palabras que quebraron lo que aún quedaba en pie. Traigo los documentos de transferencia de propiedad. Desde hoy, esta finca pasa a ser posesión de mi familia. El silencio que siguió fue como el de una tumba recién abierta. Marta dejó caer el bastidor. Elin no se movió. Su padre, que había sido llamado con urgencia, llegó tarde. Entró con la levita desabrochada, el rostro pálido y una sonrisa que pretendía no haber oído bien. Debe haber un error, señor Halvorsen. Yo no he vendido nada. El comerciante abrió la carpeta y extrajo un juego de papeles firmados con tinta aún fresca. Las iniciales de don Henrik Solberg aparecían repetidas en cada página. Elin lo vio. Vio cómo su padre bajaba la mirada, cómo los labios se le apretaban, cómo el cuerpo entero se le encogía como si quisiera volverse invisible. La mentira, que había flotado como una niebla tibia durante semanas, se deshizo en un instante. Maren, aún sin comprender, se acercó a tomarle la mano a su madre. Doña Sigrid suspiró como quien ya lo sabía desde hacía tiempo.
No dijo nada, solo giró lentamente hacia la escalera. Don Henrik permaneció inmóvil en el centro del salón. Ya no hubo palabras, solo el sonido de la carpeta al cerrarse. Elin, erguida, dio un paso al frente. Sus ojos grises, firmes como hielo antiguo, se posaron en Halvorsen. No con súplica, no con indignación, solo con la claridad de quien ve el abismo sin retroceder. «Entonces lo que debe hacerse se hará», dijo con voz clara. Y fue así como, en cuestión de minutos, Villa Elinskog dejó de ser un hogar. Pasó a ser una propiedad ajena, una ruina con ventanas altas. La mudanza se hizo en silencio. No hubo porteros que gritaran, ni vecinos que ofrecieran ayuda. Solo una carreta sencilla, una manta sobre los hombros de Marta y una maleta en las manos de Elin. Maren lloró al dejar la lámpara de su cuarto. Elin la cubrió con su capa. El último en cruzar la puerta fue don Henrik. Subió al carruaje sin levantar la vista. Desde aquel día, nadie volvió a escucharlo hablar. Villa Elinskog cerró sus puertas con un lamento que solo Elin oyó, y aunque no hubo testigos ni ceremonias, todos sabían que ese día, entre los ecos del fiordo y la nieve temprana, una heredera fue sepultada bajo el nombre de una criada que aún no había nacido. La nieve seguía cayendo con obstinación sobre los techos del pueblo de Nordstrand. Las calles, flanqueadas por casas de madera oscura y ventanas empañadas, se vestían de silencio. No era el silencio elegante de Villa Elinskog, sino uno más áspero, más modesto, pero cargado de miradas furtivas y susurros contenidos. Allí, en una casita baja con paredes desconchadas y un brasero que apenas resistía, vivía ahora la familia Solberg. Elin salía temprano cada mañana. Lo hacía antes que los vecinos despertaran, antes que la luz alcanzara a las cumbres del fiordo. Caminaba sola, con el rostro oculto bajo una capucha de lana gris, la misma que su madre había tejido cuando aún había hilo fino y tiempo para pensar en cosas bellas. El aire le mordía las mejillas, pero ella no se inmutaba. Sus pasos eran firmes, su porte aún altivo, aunque sus botas estaban gastadas y el dobladillo del vestido mostraba señales de haber sido recortado más de una vez. En casa, doña Marta, su madre, permanecía sentada junto a la ventana. Bordaba con manos temblorosas trozos de tela que apenas sostenían el diseño. Ya no era la dama que dirigía cenas formales, ni la anfitriona que preparaba infusiones con flores del invernadero. Ahora era solo una figura silenciosa, cubierta con un chal raído, que hablaba lo justo y respiraba con esfuerzo. Su mirada vagaba por el aire, como si buscara algo que ya no podía encontrar. Maren, la hermana menor, aún conservaba parte de la inocencia que el desastre no había logrado arrebatarle. Preguntaba sin cesar por qué ya no tenían cocinera, ni velas aromáticas, ni si habría una fiesta de invierno. Elin le respondía con calma, disfrazando la verdad con frases suaves. Pero en las noches, cuando el fuego apenas chispeaba en la chimenea, Maren lloraba en silencio bajo la manta, y Elin se quedaba despierta escuchándola sin decir palabra. Una mañana, mientras el viento arrastraba copos gruesos por las calles del pueblo, Elin pasó frente a la tienda general. En el cristal de la vitrina, clavado con una tachuela oxidada, un pequeño cartel temblaba bajo la humedad. Su vista se detuvo. No necesitó leerlo 2 veces. Se solicita doncella para Villa Elinskog. Labores privadas. Discreción. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Villa Elinskog. Su casa, su historia, su ruina. Tragó saliva. Por un instante pensó en seguir de largo, fingir que no lo había visto. Pero algo más fuerte que el orgullo le obligó a quedarse. El cartel no tenía fecha, no tenía nombre de contacto, solo una indicación: preguntar por la señora Lund. Elin cerró los ojos. Recordaba a la señora Lund, alta, seca, con moño apretado y voz cortante. Había trabajado en la villa cuando Elin era niña, y luego se había retirado tras una discusión con el mayordomo. Al parecer, había vuelto. No sabía si la reconocería. No sabía si eso importaba. Esa noche, no dijo nada en casa.
Sirvió la sopa con compostura, recogió los platos y subió las escaleras como si todo estuviera igual. Pero no durmió. Pasó las horas observando el techo bajo y rugoso, pensando en los pasillos de su antigua casa, en el olor de la madera encendida, en el crujido de las puertas. Se preguntó si la fuente del jardín aún cantaba bajo el hielo. Al amanecer del día siguiente, se peinó con esmero, recogió su cabello en un moño bajo, se puso el abrigo oscuro que aún conservaba y partió. La entrada de servicio de Villa Ellinskog estaba justo donde la recordaba, una puerta de madera pesada, sin adornos, junto al ala norte de la casa. Golpeó 2 veces. El corazón le latía con fuerza. Cuando la puerta se abrió, la figura que apareció en el umbral era tal como la había imaginado. ¿Sí?, preguntó la señora Lund con un tono que no permitía rodeos. «Vengo por el aviso», dijo Elin, bajando ligeramente la mirada. «Para la posición de doncella». La mujer la observó detenidamente. Sus ojos escudriñaron el rostro pálido, las manos enguantadas, la postura erguida. No dijo nada por un momento. Luego se apartó. «¿Pase, nombre?» Elin vaciló. No mucho. Apenas lo suficiente para que el aire se tensara entre ambas. Ellen Nielsen. La mentira fue suave, apenas un desvío de la verdad, un apellido común. Nadie haría preguntas. La señora Lund asintió. La condujo por un pasillo estrecho, distinto a los que Elin conocía. Todo en ese lugar parecía más frío, más lejano, más ajeno. Había cambiado, y no solo en apariencia. Las paredes no hablaban como antes. Las lámparas no parpadeaban con la misma calidez. «Aquí no hay tiempo para melindres», advirtió la señora Lund sin mirarla. «Las habitaciones del ala norte requieren limpieza diaria. Se encienden los fuegos en la mañana, se airean las cortinas, se sacude el polvo. Si hay visitas, se lavan las baldosas. No se conversa con los señores, no se pregunta. ¿Está claro?» «Sí, señora», respondió Elin con una voz firme que no traicionó el temblor de sus entrañas. «Bien, mañana a las 5». Elin asintió. Al salir de la cocina, bajó la mirada. Las losas grises del suelo eran las mismas que recorrió de niña con zapatos de terciopelo. Ahora llevaba botas de suela desgastada. Esa tarde, de regreso a casa, no dijo palabra. Su madre no preguntó dónde había estado. Maren hablaba de muñecas hechas con retazos de tela. Elin simplemente sirvió el té, encendió la lámpara, y cuando cayó la noche, se sentó frente al fuego. Pero en su pecho, el silencio no era resignación. Era el inicio de algo nuevo. Doloroso, sí. Humillante, quizá, pero necesario. Al día siguiente, cuando volvió a cruzar la puerta de Villa Ellinskog, nadie supo que esa doncella que caminaba por los pasillos en silencio había nacido en esa misma casa. Y aunque el nombre que dio no era el suyo, cada rincón reconocía sus pasos. Solo el orgullo la sostenía, solo la memoria la guiaba. Y en su pecho, muy en el fondo, una voz susurraba que nada estaba perdido, mientras quedara algo que pudiera recuperar de pie. La luz del invierno caía oblicua sobre los escalones de mármol de la galería principal, bañando los peldaños con un resplandor pálido y frío. Elin, de rodillas, frotaba con movimientos lentos y constantes, dejando que el roce del paño húmedo borrara las huellas de los días anteriores. No era el trabajo lo que la abatía, sino el peso invisible del lugar, ese aire cargado de historia que parecía resistirse a aceptar su nueva posición. El largo del vestido marrón que llevaba rozaba el suelo, manchado por el barro seco que los sirvientes traían en las botas al entrar. Su cabello, bien sujeto bajo la cofia blanca, dejaba escapar algunos mechones rubios que se pegaban a su nuca por la humedad. Había aprendido a moverse como sombra, sin hacer ruido, sin llamar la atención, pero ese día algo cambió. El sonido de pasos firmes resonó sobre la piedra como un tambor sordo. Eran distintos al andar apresurado de los criados, distintos al paso arrastrado de la señora Lund. Eran firmes, seguros, acostumbrados a ser escuchados. Elin no alzó la vista, pero su cuerpo se tensó, como si lo supiera. Don Anders Halvorsen
Descendía por la galería desde el ala este. Llevaba un abrigo largo de lana oscura y las botas cubiertas por una fina capa de escarcha. Acababa de regresar de inspeccionar sus terrenos. La brisa aún sacudía los bordes de su bufanda. Se detuvo al notar la figura femenina inclinada sobre los escalones. Una criada, pensó al principio. Otra más. Pero algo lo obligó a mirar con mayor detenimiento. Elin levantó la cabeza apenas lo suficiente para verlo. Sus ojos grises se encontraron con los suyos por un instante fugaz, sin sumisión, sin desafío, solo presencia. Halvorsen sintió un leve estremecimiento. Había visto muchas criadas en su vida, pero ninguna se había atrevido a sostenerle la mirada de ese modo. No había temor, no había nerviosismo, solo una quietud profunda, casi provocadora. «Eres nueva», dijo él sin emoción, como si se hablara a sí mismo. «Sí, señor», respondió ella, de pie ya, con la espalda recta y las manos unidas frente al delantal. Su voz era clara, sin titubeos. «¿Nombre?» «Elin Nielsen». Halvorsen asintió con un gesto breve, como si esa respuesta le bastara. Luego desvió la mirada y continuó su camino. No dijo más, pero al pasar a su lado, sus ojos se deslizaron sobre ella una vez más. Había algo incómodo en la forma en que aquella mujer se mantenía erguida, como si no perteneciera al suelo que fregaba. Desde ese día, la figura de Elin empezó a repetirse en su campo visual más de lo habitual. No por descuido, sino porque él la buscaba. La veía en la cocina, limpiando frascos de conserva con un cuidado inusual. La sorprendía en el corredor, cargando ropa de cama sin que se le arrugara el ceño. O escuchaba su voz lejana, respondiendo con calma a las indicaciones de la señora Lund. Pero no era eso lo que lo inquietaba. Era su forma de moverse, su manera de permanecer entera. Elin no era sumisa, no era altiva, era otra cosa, una contradicción. Sin saber muy bien por qué, Halvorsen comenzó a asignarle tareas que no le correspondían. A veces con excusas absurdas, como revisar si las cortinas del comedor estaban bien alineadas o contar las velas en la alacena de porcelana. Elin nunca protestó. Simplemente asentía y cumplía. Pero él notaba el leve arqueo de una ceja, la inclinación casi imperceptible de su barbilla, como si dijera sin palabras que sabía perfectamente lo que él intentaba hacer, y que no se dejaría doblegar. Elin, por su parte, no podía evitar sentir la presión de aquella mirada que la seguía desde la distancia. Sabía que el señor Halvorsen la observaba. Sabía que algo en ella le provocaba curiosidad, quizás incomodidad. Lo percibía en sus silencios, en la forma en que a veces detenía el paso al verla, como si su sola presencia alterara el curso de su pensamiento. Pero ella no cedería. Había tomado una decisión desde el momento en que cruzó la puerta trasera de su antigua casa. No buscaría compasión, ni afecto, ni justicia. Solo trabajo, solo silencio. Una tarde, mientras ordenaba los candelabros del salón menor, sintió la presencia de Halvorsen tras ella. No lo había escuchado entrar. Elin giró apenas el rostro. «¿No debería estar en la cocina?», preguntó él sin dureza, pero tampoco con amabilidad. «La señora Lund me indicó este salón, señor», respondió con calma. Halvorsen se acercó. Pasó junto a ella sin mirarla directamente, pero se detuvo frente a una de las ventanas. Apoyó una mano sobre el marco de madera y miró hacia el jardín helado. «El viento ha sido particularmente cruel este invierno», murmuró, como si hablara consigo. Elin no respondió. Continuó limpiando, aunque sus movimientos ahora eran más lentos. «¿Usted es de aquí?», preguntó de pronto. Elin se tensó, mantuvo la vista sobre el candelabro. «Sí, señor, nací en este pueblo». Él asintió, como si eso explicara algo. Pero no dijo más. Se marchó dejando tras de sí un silencio que pesaba. Esa misma noche, la prometida de Halvorsen, Ingrid Vangsnes, llegó con su madre. Ingrid era alta, de facciones perfectas y modales impecables. Vestía con elegancia medida, terciopelo burdeos, guantes de encaje y un sombrero pequeño adornado con plumas grises.
Su sonrisa era constante, aunque jamás alcanzaba sus ojos. Durante la cena, Elin sirvió la mesa. Mantuvo la cabeza gacha, pero escuchó cada palabra. Ingrid hablaba de modas, de recetas traídas de Copenhague, de las costumbres pintorescas del campo. Halvorsen respondía con monosílabos. Su mirada vagaba por el mantel, por los candelabros, por la copa de vino, nunca por el rostro de quien sería su esposa. En un momento, Ingrid preguntó por las criadas nuevas. «Hay una de ellas que tiene una postura curiosamente elegante», comentó con tono burlón. «¿Dónde la encontraste, Anders?» Él no respondió. Solo hizo un leve movimiento con los labios y bebió su copa entera de un trago. Elin, desde la puerta del comedor, sintió cómo el calor le subía por el cuello. No por la vergüenza, sino por la rabia contenida. Pero no se movió. No cambió el gesto. Solo apretó los dedos contra la bandeja hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche, al regresar a su cuarto, Elin se miró las manos bajo la luz mortecina de la vela. Estaban ásperas, manchadas de cera y de agua fría. Pensó en cómo las había tenido antes, suaves, adornadas con anillos de jade que su madre le había regalado en su 15º cumpleaños. Pero no lloró. Sabía que el orgullo no siempre grita, a veces solo se mantiene en pie. Y ella aún estaba de pie, aunque el mundo entero pareciera inclinarse sobre sus hombros. El invierno no daba tregua en Villa Ellinskog. La escarcha se acumulaba sobre las ramas secas de los abedules y el viento parecía colarse por las paredes de piedra, empujando un frío denso que no cedía ni siquiera ante el fuego encendido. En los pasillos, el aire era espeso, como si la casa entera contuviera la respiración. Todo parecía inmóvil, detenido en el tiempo, menos Elin. Esa mañana, la señora Lund apareció en la cocina con el ceño más fruncido de lo habitual. En una mano llevaba una bandeja de porcelana con galletas intactas. En la otra, una nota escrita con trazos torcidos. La señora Sigrid no aceptó ninguna de las criadas que fueron ayer, anunció sin mirar a nadie en particular. Dice que no sabe para qué se les paga si no saben leer sin balbucear como niñas. Las otras doncellas fingieron no oír. Una de ellas dejó caer un tenedor al suelo a propósito para tener una excusa para agacharse. La vieja tía del señor Halvorsen, aunque postrada en su silla de ruedas, conservaba el temple de una reina y la lengua de un verdugo. «Tú», dijo de pronto la señora Lund señalando a Elin, «tú lees bien, acompáñame». Elin alzó la vista. Por un instante dudó. No era miedo, sino algo más parecido al presentimiento. Pero asintió con serenidad, se limpió las manos con el delantal y siguió a la ama de llaves por el corredor alfombrado. El salón donde vivía doña Sigrid se encontraba en el ala sur, alejado del bullicio de la casa y resguardado por cortinas gruesas y muebles antiguos. El aire olía a alcanfor, a papel viejo y a algún perfume floral que sobrevivía como eco de otros años. La anciana estaba sentada junto a la chimenea, envuelta en un mantón de lana verde oscuro. Su bastón reposaba sobre sus piernas y sus ojos, agudos y claros, se clavaron en Elin con una mezcla de hastío y expectativa. «Otra», murmuró sin entusiasmo. «Si tampoco sirve, que no regrese». La señora Lund depositó la bandeja en la mesa y se retiró sin responder. Elin, en silencio, tomó asiento en el taburete junto al fuego. Sobre una mesita baja yacía un libro de pastas marrones, grueso y polvoriento. Lo tomó con delicadeza y lo abrió en la página señalada por un marcador de terciopelo. Era un tratado moral, lleno de frases interminables y citas de autores que hablaban más de deber que de alma. Elin comenzó a leer con tono parejo, sin adornos, apenas marcando el ritmo con las pausas justas. La anciana no la interrumpió, pero al cabo de unos minutos, el golpeteo del bastón contra el suelo la obligó a detenerse. «Aburrido», dictaminó doña Sigrid. «¿Acaso no sabes leer con vida?» Elin cerró el libro despacio. No discutió. Dejó que el silencio flotara unos segundos y, en lugar de reabrir la página, comenzó a hablar. Había una vez un pastor tan torpe que perdió a todas sus ovejas durante una tormenta, menos a la más pequeña, la única que no sabía correr.
Doña Sigrid frunció el ceño. ¿Eso está en el libro? No, señora, pero pensé que un poco de historia real podría refrescarle la tarde. La anciana no respondió, pero el bastón dejó de golpear el suelo. A partir de ese momento, Elin regresó cada tarde. Al principio con el libro en las manos, por mera formalidad, pero pronto las palabras eran suyas. Transformaba textos pesados en cuentos vívidos, sermones en aventuras por llanuras lejanas, fábulas morales en relatos donde doncellas salvaban a reyes y granjeros, domesticaban dragones con ternura. Doña Sigrid reía. Reía con un sonido seco, rasposo, pero sincero. Su rostro, antes pétreo, empezaba a mostrar arrugas nuevas, las de la risa contenida. Pedía infusiones de hinojo, se acomodaba los lentes y fingía indiferencia cuando Elin llegaba, pero si ésta se retrasaba 5 minutos, su bastón golpeaba el suelo como tambor de guerra. Una tarde, mientras Elin narraba la travesía de una dama disfrazada de campesina que lograba escapar de un castillo encantado, una sombra se detuvo en el umbral de la puerta. Don Anders Halvorsen, al pasar por el corredor, había escuchado una voz diferente a la habitual. No era el tono sumiso y monótono que se oía en los salones, sino una cadencia viva, con un matiz cálido que lo obligó a detener el paso. Se acercó, sin anunciarse, y entreabrió apenas la puerta. Elin no lo vio. Continuaba su relato con los ojos puestos en la anciana, que fingía aburrimiento pero jugaba con la borla del chal como una niña distraída. Y entonces, con una cesta llena de fresas silvestres y una daga escondida en la manga, la doncella enfrentó a los bandidos del bosque. Doña Sigrid soltó una carcajada que hizo vibrar el vidrio de la lámpara cercana. Halvorsen, desde el umbral, no se movió. La luz del fuego iluminaba parcialmente el rostro de Elin, y por primera vez notó algo más que compostura. Notó brillo, notó vida. Permaneció allí unos instantes más, inmóvil, hasta que el chirrido de una tabla bajo su bota lo hizo retroceder. Se marchó sin que nadie advirtiera su presencia, con el ceño levemente fruncido y una idea sin forma clara gestándose en su mente. Adentro, Elin cerraba el cuento con una frase final que no estaba en ninguna página. Y cuando el rey le preguntó quién había salvado su reino, ella respondió: «Solo soy una sirvienta con buena memoria». La anciana alzó la vista y la observó en silencio. Luego, inclinó apenas la cabeza y habló con voz baja, más suave de lo habitual. «Hay algo en ti que me resulta inquietantemente familiar». Elin parpadeó. «¿Me conoce, señora?» Doña Sigrid no respondió. Solo la miró con atención, como si buscara entre las líneas de su rostro una verdad enterrada. Luego, desvió la vista y tomó su bastón. «Puedes retirarte, mañana no llegues tarde». Elin se inclinó en una reverencia breve y se marchó. Pero al cerrar la puerta, sintió el peso de esa mirada aún sobre su espalda. Una sospecha, quizás. Una memoria escondida entre los pliegues del tiempo. Y mientras se alejaba por el corredor, con el libro en los brazos y el corazón alterado, supo que había cruzado un umbral más peligroso que el de la servidumbre, el de ser vista. No como una criada, sino como alguien que no encajaba en ese uniforme, como alguien que escondía un origen que no debía recordar, como alguien que, sin querer, empezaba a ocupar un espacio en un corazón que se creía de piedra. La nieve seguía cayendo sobre Elinskog como una maldición blanca que no cesaba. El cielo parecía más bajo, el aire más pesado y los días más lentos. El invierno de 1865 no daba tregua a la costa de Bergen, y dentro de la villa, los huesos dolían con un frío que no solo venía del exterior. Elin despertaba antes del amanecer, con los pies entumecidos y los dedos torpes por el hielo que se colaba por las rendijas de la buhardilla donde dormía. Aún así, se vestía en silencio, recogía su delantal y bajaba con cuidado la larga escalera que conectaba el ala de servicio con la cocina principal. Aquella mañana, sin embargo, su cuerpo no le obedeció. Al apoyar el pie en el primer peldaño de mármol, un leve temblor recorrió su pierna. La visión se le nubló un instante. Apoyó la mano en la pared, cerró los ojos y esperó que pasara. Pero no pasó.
Descendió 3 escalones más, tambaleante, hasta que todo a su alrededor giró como un torbellino silencioso. El sonido del metal de su balde golpeando la piedra fue lo último que escuchó antes de que el mundo se volviera blanco como la nieve del patio. La encontraron tendida en el suelo, el rostro pálido, los labios resecos y una delgada capa de escarcha sobre su cabello. Fue un joven mozo quien corrió a llamar a la señora Lund, y ésta, al verla inconsciente, no dudó en pedir ayuda a voz en cuello. Lo que nadie esperaba era que fuera don Anders Halvorsen quien respondiera al llamado. Descendió por el corredor con pasos largos, abriendo camino entre criados asustados, y se detuvo frente a ella. Su gesto no era de alarma, sino de una extraña quietud. Se agachó a su lado, rozó la frente de Elin con el dorso de la mano y murmuró algo que solo la señora Lund alcanzó a oír. «Está ardiendo en fiebre». Sin más, la tomó en brazos. El cuerpo de Elin era liviano como un fardo de lino, pero su peso parecía descomunal por lo que significaba. La cargó hasta una habitación de servicio, apartada pero con chimenea. Ordenó que encendieran el fuego, que se calentara agua, que se preparara caldo. Nadie se atrevió a contradecirlo. Cuando Elin despertó, la luz del atardecer se filtraba por entre las cortinas raídas. Su cabeza pesaba y un sabor metálico le recorría la garganta. Intentó incorporarse, pero una voz firme la detuvo. «No se mueva». Abrió los ojos del todo. La señora Lund estaba junto a la cama, con una taza de porcelana entre las manos. «Ha estado delirando toda la tarde. Tenga», le ofreció la taza. «Caldo caliente, no proteste». Elin quiso hablar, pero la tos le impidió. Aceptó la taza con manos temblorosas. El vapor subía en hilos lentos, tibios. Bebió un sorbo. El sabor era simple, reconfortante. «No puede volver al ala de servicio esta noche. El señor Halvorsen ordenó que permanezca aquí hasta que esté fuerte», agregó la señora Lund, y luego, más bajo, le trajo él mismo el caldo. Elin bajó la vista, desconcertada. Sintió que el calor de la bebida no venía solo del caldo, sino de la conciencia de aquel gesto inesperado. Horas después, cuando la fiebre cedió un poco, la puerta se entreabrió. Elin fingió dormir. Oyó pasos suaves sobre la alfombra, un leve crujido de la mesa de noche, y el sonido de algo siendo dejado con delicadeza, un pañuelo limpio y un nuevo recipiente con caldo. Luego, el silencio, y la puerta cerrándose con un leve clic. No necesitó abrir los ojos para saber quién había sido. El día siguiente fue gris. Elin insistió en reincorporarse a sus labores, pero la señora Lund, por orden directa del amo, le negó el permiso. Obligada al reposo, pasó la mañana bordando en silencio. Por la tarde, pidió permiso para salir a caminar unos minutos en el jardín nevado. Al regresar, su cuerpo estaba menos débil, pero su mente más inquieta. Fue entonces cuando la vio. Ingrid Vangsness, impecable en su abrigo de terciopelo azul noche, el cuello adornado con piel de zorro blanco, descendía las escalinatas del pórtico principal. La nieve crujía bajo sus botas forradas. Caminaba como si cada paso fuera una lección de postura. Sus ojos, sin embargo, no brillaban. Al ver a Elin de pie junto al rosal cubierto de hielo, detuvo su andar. «Dicen que el señor Halvorsen se ha comportado con mucha generosidad», comentó sin saludar. «Qué lástima cuando la nobleza se desperdicia en quienes no saben valorarla». Elin no respondió. Solo inclinó levemente la cabeza y bajó la mirada, como si las palabras no la hubiesen rozado. Pero por dentro, algo punzante se le incrustó en el pecho. No era ira, era vergüenza. No por ella, sino por saberse percibida como alguien menor. Invisible. Molesta. Ingrid se alejó con un leve movimiento de cabeza y un suspiro que pretendía elegancia, pero detrás de su compostura había un filo. Ella no ignoraba que algo se desajustaba en su mundo ordenado. Esa noche, Halvorsen cenó en silencio. No comió más que 2 bocados. Cuando su tía Sigrid le preguntó si deseaba que Elin leyera un poco como de costumbre, él negó con la cabeza. «Que descanse»,
Está convaleciente. Te molesta lo que sientes, murmuró la anciana con media sonrisa. No te culpo. Yo también estuve confundida al principio. Él no respondió. Miró por la ventana. La luna se filtraba entre los árboles desnudos, proyectando sombras que parecían bailar sobre la nieve. Su copa de vino permanecía intacta. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, insistió tía Sigrid, dejando su bastón a un lado. Miras a la muchacha como si te doliera que no te mirara a ti. Halvorsen entrecerró los ojos. No era un hombre dado a emociones visibles, pero aquella noche, la frase de su tía se quedó flotando en su mente como una melodía que no se lograba olvidar. Y en los corredores, cuando el viento silbaba entre las piedras, él miraba con frecuencia hacia el lugar donde ella solía pasar, y no verla se volvió una forma nueva de soledad, una más profunda, una más peligrosa, una que ni él mismo se atrevía a nombrar. La primavera se insinuaba tímidamente en la costa de Bergen, pero el viento aún traía consigo un aliento gélido que serpenteaba por entre las rendijas de la villa Ellinskog. Los árboles aún no se atrevían a florecer, y el cielo, de un gris perpetuo, parecía retener los secretos que no se decían dentro de aquella casa. A pesar del deshielo, algo permanecía congelado en el aire, algo que no dependía del clima. Elin ya se había reincorporado a sus labores. Su paso era firme, aunque más medido. La convalecencia le había dejado una fragilidad en los huesos, pero no en la voluntad. Sus manos retomaban el ritmo de siempre, pero su mirada se detenía más a menudo en las ventanas, como si aguardara que algo o alguien apareciera detrás del cristal. Aquella mañana, mientras recogía unos libros de la biblioteca auxiliar, la señora Lund se le acercó con el ceño fruncido. El señor Halvorsen solicita su presencia en el estudio del ala oeste. Elin alzó los ojos sorprendida. No era común que se la llamara a esa parte de la casa. Allí no entraban las criadas. Era territorio de los asuntos del amo. Papeles, visitas, decisiones que no les correspondía entender. Asintió en silencio, se lavó las manos con esmero y alisó su delantal. Cruzó el pasillo largo, bordeando los retratos de antiguos propietarios que parecían observarla al pasar, como si pudieran percibir que esa joven criada había nacido en esas mismas tierras. Frente a la puerta del estudio se detuvo, inspiró profundamente y golpeó con suavidad. «Adelante». La voz era clara, serena, pero diferente, como si algo dentro de ella hubiera sido revuelto. Elin entró. El estudio era amplio, forrado en madera oscura y tapizado de estanterías repletas de volúmenes encuadernados. Sobre la mesa de roble reposaban documentos sin firmar, una pluma dormida sobre el tintero y una copa de licor intacta. Anders Halvorsen se encontraba de pie, de espaldas a ella, observando el jardín que se extendía más allá de las ventanas. Su silueta se recortaba contra la luz grisácea del mediodía. «¿Me mandó llamar, señor?», preguntó Elin con voz firme, las manos cruzadas frente a su delantal. Halvorsen no respondió de inmediato. Giró lentamente y la miró con una intensidad que casi dolía. «Sí», dijo finalmente, «porque ya no puedo guardar silencio». Elin frunció apenas el ceño, pero no se movió. «No entiendo, señor». Él dio un paso hacia ella. Su expresión era contenida, pero en sus ojos había algo más, algo turbio, algo humano. Desde que llegó a esta casa, desde que la vi por primera vez en la galería, inclinado el cuerpo para fregar los escalones, no he logrado quitármela de la mente. Elin no dijo nada, se limitó a parpadear, como si aquellas palabras hubieran sido sal sobre una herida. «No debería decirle esto», continuó él. «No está bien, lo sé, pero estoy cansado de fingir indiferencia cuando cada gesto suyo me golpea más que una lud. Su forma de caminar, de mirar, de no ceder ni una sola vez a la miseria, me intriga, me consume». Elin respiró hondo. Cada palabra era una daga envuelta en terciopelo. «¿Cree que puede hablarme así solo porque soy la criada?», susurró, apenas audible, pero con la voz impregnada de un fuego que no temblaba. «No, no la veo como una criada. Eso es lo que intento decirle. Sé que hay algo en usted que no cuadra,
algo que me recuerda al pasado de esta casa. ¿Y entonces?, interrumpió ella, alzando la voz por primera vez. ¿Se siente atraído por lo que no puede explicar? ¿Le parece intrigante tener bajo su techo una criada que parece salida de una pintura antigua? Halvorsen apretó los puños. No estoy jugando, Elin. ¿Y qué cree que es esto, señor? ¿Una confesión romántica? ¿Un experimento sentimental entre las paredes, donde usted manda y yo obedezco? Sus mejillas se encendieron, no por rubor, sino por rabia contenida. Usted no sabe quién soy, ni qué he perdido, ni cuánto cuesta levantarse cada día sin que nadie lo note. Y viene a decirme que no me olvida porque no encajo en su catálogo de criadas. Halvorsen parecía no encontrar palabras. Su rostro, que siempre había sido un retrato de autocontrol, se resquebrajó apenas. No quería ofenderla. Lo ha hecho. Elin dio un paso atrás. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Era el temblor del que decide no retroceder. Usted no puede decirme estas cosas y esperar que yo las reciba con humildad. Yo no soy una figurilla decorativa, señor Halvorsen, y usted no es un coleccionista de rarezas. Él cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en su rostro una sombra distinta. Algo entre decepción y respeto. Tiene razón. La frase cayó entre ellos como una sentencia. Puede retirarse, añadió él, volviendo la vista hacia la ventana. Elin asintió con una reverencia lenta, impecable, y sin decir palabra, giró sobre sus talones y se marchó. El sonido de sus pasos desapareció por el pasillo. Elin no lloró, no apretó los dientes, no corrió. Caminó. Cada paso era una afirmación de dignidad, de no haberse quebrado. Esa noche, en el gran salón, Halvorsen se sentó solo frente al fuego. La leña crepitaba suavemente, lanzando chispas que bailaban como espíritus de algún bosque nórdico. La copa de licor seguía intacta sobre la mesa auxiliar. Los criados evitaban pasar cerca de él. La tía Sigrid había subido temprano, cansada. Nadie lo interrumpía. Y aún así, no podía escapar del frío. Porque por primera vez desde que compró aquella villa, desde que asumió su posición entre los poderosos del fiordo, no sentía calor. Ni el del fuego, ni el del licor, ni el de la certeza. El calor que buscaba se había marchado con pasos serenos y con un nombre que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. El cielo de Bergen se cerraba en un gris profundo, con nubes bajas que pesaban sobre los tejados como si fuesen capas de lana húmeda. La lluvia no caía aún, pero el viento anunciaba que no tardaría en hacerlo. Dentro de la villa Elinskog, el silencio se había hecho más espeso, como si cada pared contuviera un suspiro reprimido. Los pasillos se sentían más largos. El eco de los pasos parecía buscar a alguien que ya no estaba. Doña Sigrid, sentada junto a su ventana, no pedía compañía. La señora Lund cumplía sus tareas con un orden mecánico. Y Anders Halvorsen, desde su despacho, miraba sin mirar por la misma ventana donde Elin alguna vez se detuvo a observar el jardín cubierto de nieve. Desde la marcha de la criada, algo había cambiado en la atmósfera de la casa. No era solo su ausencia, era lo que se había llevado con ella, la compostura, el equilibrio, una forma de luz silenciosa. Esa mañana, Halvorsen intentó continuar con la rutina. Se encerró con sus cuentas, revisó papeles, fingió leer, pero el zumbido de la soledad se colaba entre cada hoja. A media tarde, subió al salón principal. Encontró a Ingrid sentada en el diván, hojeando distraída una revista importada. ¿Has visitado a mi tía hoy?, preguntó con voz medida. Ingrid ni siquiera alzó la mirada. No tengo por qué hacerlo. Ella necesita que alguien le lea. ¿Tú podrías...? ¿Yo?, dijo Ingrid con un deje de burla. ¿A una anciana sorda, medio ciega y de genio ácido? No me presto a entretener viejas. Para eso están las criadas. Halvorsen contuvo una respuesta que ardía en su lengua. Sintió por un instante una repulsión que nunca había permitido que aflorara. La belleza de Ingrid, esa belleza que tantos elogiaban, le pareció de pronto un barniz sin alma. Sin decir palabras salió de la sala. El silencio cayó como un portazo invisible. En la cocina encontró una olla humeante con caldo recién preparado.
Tomó un recipiente con tapa de cobre, lo llenó con cuidado y lo envolvió en un paño grueso. Luego se dirigió al establo, sin que nadie lo detuviera, sin dar explicaciones. Montó a su caballo con la destreza de quien ya ha recorrido esos caminos muchas veces, aunque en verdad era la primera vez que se dirigía a esa parte del pueblo con una intención distinta a la del deber. El viento lo golpeaba con fuerza en la cara. A medida que descendía por los senderos que bordeaban el fiordo, el aire comenzaba a oler a tierra mojada. Los primeros hilos de lluvia comenzaron a caer cuando llegó al límite del poblado. No se detuvo. En su mente, una sola imagen lo guiaba: el rostro de Elin, pálido pero desafiante, con esa dignidad que no se doblegaba ni en el uniforme de una sirvienta. La casa de los Solberg se alzaba con humildad en una calle secundaria, sin cercos ni jardín. Las tablas de la fachada habían perdido su pintura. De una ventana colgaba un trozo de cortina remendada. Era evidente que el lugar había sido prestado, ofrecido por caridad o por lástima. Halvorsen desmontó y golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos segundos antes de que Marta Solberg, madre de Elin, abriera. Su rostro mostraba sorpresa, pero no temor. «¿Señor Halvorsen?» Él asintió con el sombrero en la mano y el rostro empapado. «Perdone la intromisión. Supe que Elin aún no se ha recuperado del todo. Traje esto». Levantó el recipiente envuelto. «¿Puede ayudarle?» Marta no supo qué responder. Lo observó por un instante con ojos entrecerrados, como si tratara de ver algo más allá de su figura mojada. Finalmente, dio un paso atrás y abrió la puerta por completo. «Gracias, pase si quiere, está lloviendo fuerte». Él negó con la cabeza. «No quiero incomodar, solo dígale que le deseo pronta recuperación». Marta asintió en silencio, con los labios apretados. Desde el interior, detrás de una cortina apenas descorrida, Elin había escuchado la voz. Se levantó con esfuerzo y se acercó a la ventana. Allí lo vio, de pie bajo la lluvia, inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido con él. No podía oír sus palabras, pero bastaba verlo para sentir que no era compasión lo que lo había traído. Era otra cosa, algo que dolía más. La lluvia se intensificó. Halvorsen volvió a colocarse el sombrero y dio un leve asentimiento con la cabeza antes de girar sobre sus talones. Subió al caballo y se perdió en la neblina creciente del sendero. Elin cerró la cortina con cuidado. En su pecho, el corazón latía con fuerza, no por la fiebre, sino por la punzada sorda que le dejaba esa visita inesperada. Quiso pensar que había sido un acto de cortesía, una forma de reparar la humillación anterior. Pero algo en la forma en que él la había mirado, en su silencio bajo la lluvia, desmentía esa idea. En el centro de la casa, Marta colocaba el recipiente sobre la mesa. Al levantar la tapa, el aroma del caldo llenó la habitación. «Está caliente aún», dijo, como si hablara consigo misma. «No lo quiero», susurró Elin desde el umbral. «Te hará bien», insistió su madre. «No se lo ha mandado a nadie más. Tú sabes lo que eso significa». Elin la miró con una mezcla de angustia y orgullo. «Yo no le pedí nada. No soy su deuda ni su remordimiento». Marta no respondió. Sirvió una taza y la dejó sobre la mesa, junto a un trozo de pan. Luego se retiró en silencio. Esa noche, en la villa Elinskog, doña Sigrid pidió su té más temprano que de costumbre. Se lo sirvieron sin compañía. Nadie le leyó. Nadie cruzó el umbral de su alcoba más allá del mínimo deber. Pero cuando una criada le mencionó, sin querer, que el señor había salido bajo la lluvia hacia el pueblo, llevando un encargo a la familia Solberg, la anciana no preguntó nada. No pidió detalles. Solo tomó un sorbo de su infusión, cerró los ojos y murmuró. Algunos hombres aprenden a hablar cuando ya no queda nadie para escucharlos. Y en ese susurro había más sabiduría que en todos los libros que Elin le había leído. Porque hay silencios que gritan y gestos que se clavan más hondo que cualquier palabra dicha a tiempo. Los rumores se esparcieron por Bergen con la misma rapidez que una tormenta en el fiordo. Las ventanas de la villa Elinskog no eran lo suficientemente gruesas para contener el eco de lo sucedido. Anders Halvorsen
había roto su compromiso con Ingrid Vangsness. La noticia cayó como piedra en el estanque de las conveniencias sociales. La familia Vangsness, de renombre y fortuna, no tardó en acusarlo de ingrato. Se hablaba de inversiones retiradas, de influencias truncadas, de puertas cerradas en los círculos donde el apellido Vangsness abría salones y cargos. Algunos decían que Anders había perdido la razón. Otros murmuraban que había una mujer de por medio, una que no llevaba perlas en el cuello ni títulos familiares en las espaldas. Pero él no ofreció explicación. No dio declaraciones, no escribió cartas, no pidió perdón. Solo firmó un documento, devolvió un anillo y guardó silencio. Fue ese silencio lo que más dolió a la familia Vangsness, acostumbrada a los escándalos ruidosos, pero no al desdén calmo de quien no se molesta en justificar sus actos. En la casa, la señora Lund no cambió su ritmo, pero sí endureció sus gestos. Los criados cuchicheaban entre pasillos. Nadie mencionaba el nombre de Elin, pero sus pasos se hacían notar como ecos en mármol. Había vuelto a trabajar, sí, pero mantenía la distancia con una precisión casi matemática. Entraba y salía de las estancias con el cuidado de no coincidir con Halvorsen. Evitaba los horarios en que él solía aparecer, y cuando la necesidad la forzaba a cruzarse con él, bajaba la mirada con una reverencia impecable que dolía más que cualquier reproche. Halvorsen lo sentía. Cada rincón donde antes la imaginaba, ahora parecía más frío. La casa, aunque igual de amplia, se había reducido. No por el espacio físico, sino por la ausencia emocional. Era como si una parte de la luz hubiera decidido no volver con ella. Una tarde, mientras el reloj marcaba las 5 y la lluvia tamborileaba sobre los cristales del invernadero, la señora Lund se presentó en la habitación de servicio, donde Elin doblaba con esmero las sábanas recién secas. «El señor requiere verla», anunció sin preámbulos. «En el ala oeste, inmediatamente». Elin no respondió de inmediato. Siguió doblando la tela con la misma exactitud. Solo cuando terminó el último pliegue, alzó la vista. «¿Ha dicho para qué?» «No acostumbra a explicar sus órdenes», respondió la señora Lund, cruzando los brazos. «Y usted lo sabe». Elin asintió con suavidad. Se quitó el delantal con manos firmes, lo colgó en su sitio y salió sin otra palabra. El trayecto hasta el ala oeste le pareció más largo que de costumbre. Las paredes, cargadas de retratos y molduras, parecían mirarla con ojos juiciosos. Cuando llegó frente a la puerta del estudio, respiró hondo antes de llamar con los nudillos. «Pase», se oyó del otro lado. Abrió la puerta. Halvorsen estaba de pie, junto al ventanal. No llevaba chaqueta. Su camisa blanca tenía las mangas remangadas, y su cabello estaba ligeramente revuelto, como si se hubiese pasado las manos por él más de una vez. Al verla, no se movió. «Gracias por venir», dijo con voz grave. Elin se mantuvo junto a la puerta, erguida. «Me indicaron que debía presentarme». Halvorsen bajó la mirada, como si las palabras de ella fueran un golpe inesperado. «Sé que me odias», murmuró acercándose un paso. «Y tienes razón, me comporté como un necio». Ella no respondió. «Terminé mi compromiso con Ingrid». «Eso no me concierne», dijo Elin, con un hilo de voz que contenía más fuerza de la que aparentaba. «Claro que te concierne», replicó él, «porque fue por ti». La habitación pareció encogerse en ese instante. Elin sintió cómo su respiración se detenía, pero no lo permitió. No podía permitirse flaquear. «¿Por mí?», repitió sin ironía, sin ternura. «¿Por una criada? ¿Por alguien cuya presencia apenas tolerabas cuando estaba enferma?» «No fue así», replicó él con un dejo de súplica. «¿Y qué fue entonces?», preguntó ella. «¿Un capricho? ¿Un error que ahora deseas corregir con flores o promesas?» Halvorsen dio un paso más, y su voz se tornó baja, quebrada. «Fue miedo. Miedo de sentir algo que no debía. Miedo de enfrentar a mi entorno. Miedo de verte como algo más y no poder retroceder». «¿Y ahora qué espera de mí?». La pregunta no tenía ternura, pero tampoco agresividad. Era llana, limpia, como el agua de los manantiales que se miran sin pestañear. «Que me digas la verdad», respondió él. «¿Tú alguna vez
¿Sentiste lo mismo? Elin lo miró por fin. Lo miró como no lo había hecho desde que volvió a esa casa. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una humedad contenida que dolía más que el llanto. Lo sentí, dijo. Lo sentí incluso cuando no debía. Lo sentí incluso cuando me hiciste sentir que valía menos que una alfombra. Pero también sentí el peso de mi apellido borrado, de mi orgullo tragado, de mis noches de fiebre sin que nadie tocara mi puerta. Él quiso acercarse, pero ella retrocedió apenas, lo suficiente para marcar una línea invisible. No soy un premio de consuelo, agregó. No seré la consecuencia de una ruptura ni el refugio de un hombre confundido. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó él con una desesperación apenas disfrazada. Nada, susurró ella, porque lo que tenías que hacer ya lo hiciste, y lo hiciste tarde. Se giró, abrió la puerta con lentitud, y sin mirarlo una vez más, salió. Halvorsen no se movió. Permaneció allí, solo, con el murmullo del viento colándose por las rendijas, y la certeza de que hay decisiones que, aunque justas, llegan demasiado tarde. Como una palabra de amor pronunciada cuando el tren ya ha partido. El sol apenas se atrevía a atravesar las nubes aquella mañana, como si el cielo mismo temiera iluminar un día cargado de significados ocultos. La villa Elinskog, que durante semanas había vivido en un vaivén de rumores y silencios, amanecía cubierta por una neblina espesa que abrazaba los ventanales con dedos helados. En el interior, los pasos de Elin resonaban con la firmeza de quien no teme a las consecuencias, pero lleva en el pecho el peso de lo que ya no se puede remediar. La señora Lund le había indicado, sin rodeos, que el señor Halvorsen deseaba verla de nuevo en el estudio, el mismo lugar donde, días atrás, él la había despedido con una mezcla de orgullo herido y confusión disfrazada de autoridad. El mismo cuarto donde ella se había marchado sin una lágrima, pero con el alma desgarrada. Ahora, sin delantal ni sombrero, con el cabello recogido en un moño bajo y el vestido más sencillo de su modesto guardarropa, caminaba por los pasillos de madera con la dignidad de quien no se arrepiente de su silencio. Cada paso era un desafío, una decisión. No había súplica en sus ojos, solo determinación. No esperaba disculpas, ni explicaciones, ni mucho menos redención. Y sin embargo, sus dedos temblaban. Al llegar frente a la puerta del estudio, detuvo su mano en el aire. Respiró hondo, una vez, luego otra, como si necesitara convencerse de que nada podía lastimarla más que la mentira de sentirse invisible. Tocó con firmeza. «Adelante», dijo la voz de él, grave, contenida. Abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba. La chimenea encendida, el aire impregnado de madera, cuero y tinta. Halvorsen estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por la ventana. Vestía un traje oscuro, con el cuello desabrochado, como si la urgencia hubiera vencido al protocolo. Al girarse, sus ojos se encontraron. No hubo palabras en los primeros segundos, solo una tensión espesa, como un lazo que los unía y al mismo tiempo los separaba. Elin se quedó cerca de la entrada, derecha, con las manos entrelazadas frente al vientre. Su expresión era serena, pero sus pupilas no lograban ocultar el estremecimiento. «Gracias por venir», dijo él con voz baja. Ella no respondió. «Sé que no lo merezco», agregó, «pero aún así necesitaba que vinieras». «Estoy aquí», dijo Elin, sin dureza ni dulzura, solo una afirmación. Halvorsen dio unos pasos hacia ella como si cada uno fuera una confesión. «Desde que entraste en esta casa, algo cambió. No lo supe al principio. Solo sentía incomodidad, irritación. No comprendía por qué me molestaba verte pasar, por qué tu silencio me pesaba más que las palabras de todos los demás». Se detuvo, a pocos pasos de ella. Su voz temblaba, pero no retrocedía. Me sentía atrapado entre lo que se esperaba de mí y lo que empezaba a sentir sin querer. Elin lo miró impasible. «Me dijiste que era un capricho», recordó ella, «que eras un hombre temeroso. Lo creí, y actué en consecuencia». «Sí», asintió él. «Pero ya no tengo miedo. O quizás sí, pero no del que dirán.
no de los Banksnes ni de las reglas que dictan dónde debe latir el corazón de un hombre decente. Tengo miedo de perderte sin haberlo intentado de verdad. Elin cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había una humedad contenida en ellos, pero no cedía. Soy una criada, susurró. No tengo apellido ni herencia. Vivo en la casa donde crecí como hija y sirvo como empleada. Soy una mujer quebrada. Y tú... eres lo único real que he tenido, interrumpió Halvorsen. No importa cuántas palabras intente usar para convencerte, no cambiarán lo que tú viviste. Pero si alguna vez puedes creer que alguien puede verte, no como criada, no como sombra, sino como la mujer que eres, entonces, quédate. Extendió la mano hacia ella. No fue un gesto teatral ni calculado. Fue tembloroso, humano. Una mano que pedía sin exigir, que ofrecía sin imponer. Una mano que no prometía resolverlo todo, pero sí comenzar de nuevo. Elin lo miró en silencio. Sus labios se entreabrieron apenas. Su respiración se agitó. Durante un largo instante, pareció que iba a rechazarlo, que iba a dar media vuelta y desaparecer de ese estudio, de esa casa, de ese hombre. Pero en lugar de eso, levantó la suya. Dudó un segundo. Luego, con un temblor que la recorría desde los dedos hasta la espalda, la colocó sobre la de él. Sus palmas se encontraron como si el frío de ambos se apagara al contacto. No hubo besos, no hubo abrazos, solo el roce, solo el gesto, y en ese gesto todo. El silencio que los rodeaba era más fuerte que cualquier juramento, más elocuente que una declaración amorosa. Era el lenguaje de dos almas que habían sido rotas, separadas, malinterpretadas, y que, aún así, elegían quedarse. Halvorsen no sonrió, pero su mirada se ablandó. «Gracias», dijo, apenas audible. Elin lo miró con los ojos llenos, pero sin lágrimas, con el pecho alzado y los pies firmes. «No prometas lo que no puedas sostener», susurró, «porque si vuelvo a caer, no me levantaré 2 veces». Él asintió, y no soltó su mano. Allí, en ese cuarto donde las decisiones pesaban más que los muebles antiguos, donde el pasado aún flotaba como una sombra persistente, Elin y Halvorsen permanecieron tomados de la mano. No sabían qué vendría después. No sabían si la sociedad los aceptaría, si el escándalo estallaría, si los secretos enterrados aún los perseguirían. Pero en ese instante nada de eso importaba. Porque por fin, después de tanto orgullo, tanto silencio y tanto dolor, alguien había tendido la mano. Y el otro la había tomado. La nieve había comenzado a derretirse, pero en los corazones de la villa aún pesaba un invierno más gélido que el de los calendarios. No era el clima lo que helaba las miradas ni endurecía las palabras, sino los rumores, esos que viajaban más rápido que el viento y más hondo que la escarcha en la tierra. En los pasillos de Elinskog ya no se escuchaban conversaciones triviales ni pasos despreocupados. Cada rincón de la casa parecía contener una respiración contenida, como si las paredes mismas aguardaran un veredicto. La noticia se había esparcido como pólvora. El señor Halvorsen había roto su compromiso con Ingrid Banksnes y había tomado la mano de una criada. Una Solberg, sí, pero para muchos ya era tarde para que el apellido limpiara su sangre de servicio. Las cocineras cuchicheaban con las lavanderas. Los mozos desviaban la mirada cuando Elin cruzaba por los corredores. Una criada joven se persignó al verla pasar. Otra pidió la baja esa misma tarde. Era como si su sola presencia desestabilizara el orden natural de aquella casa. Como si se atreviera a ocupar un espacio que para muchos no le correspondía. Halvorsen no dijo nada. No desmintió. No explicó. Solo caminaba con paso firme, mirada alta y expresión impenetrable. Pero quienes lo conocían sabían que su silencio no era indiferencia, sino una forma de proteger lo que aún no podía nombrar sin estremecerse. Una semana después del encuentro en el estudio, llegó la carta. La trajo un emisario del consejo local, un hombre de expresión rígida que no aceptó café ni asiento. Entregó el sobre lacrado con manos que temblaban más de pudor que de frío, y partió sin cruzar palabra. Halvorsen lo abrió de inmediato, ante la presencia discreta de la señora Lund.
La misiva no dejaba lugar a interpretaciones. Nos ha llegado con pesar la noticia de su rompimiento con la señorita Ingrid Vangsness y su supuesto vínculo con una empleada de su residencia. Aunque lo personal pertenece al fuero íntimo, quienes ostentan un apellido de peso deben recordar que toda acción privada se convierte en reflejo público. Consideramos, con respeto pero con firmeza, que su actuar ha deshonrado la memoria de sus antepasados y la confianza de esta comunidad. Se le invita a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Firman, el Consejo Cívico y Eclesiástico de Skarnes. La señora Lund bajó la mirada, silenciosa. Halvorsen dobló la carta con calma, la dejó sobre el escritorio y se puso de pie. Caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Va a responder?, preguntó ella con voz baja. Él asintió. Sí, no con súplicas, dijo con firmeza, sino con la verdad. Aquella misma noche se envió una respuesta corta, escrita de su propio puño y letra. El honor no se hereda, se construye, y yo he decidido construirlo a partir de la verdad. Christopher Halvorsen. Mientras tanto, en la otra ala de la casa, Elin vivía un exilio silencioso. Continuaba con sus tareas, pero ya no pisaba el ala oeste, ya no compartía lectura con doña Sigrid, ni cruzaba palabra con Halvorsen. Se había recluido en su rutina como única forma de protegerse, su rostro se mostraba sereno, pero sus ojos hablaban de noches sin sueño. Una tarde, la señora Lund entró al cuarto de servicio donde Elin doblaba mantas con precisión casi obsesiva. La señora Sigrid la requiere en su aposento, anunció. Elin dejó la manta a medio doblar. Se alisó el delantal y subió, sin preguntar. Llamó con suavidad y entró al cuarto que ya no pisaba desde hacía semanas. La anciana la esperaba sentada, envuelta en un chal de lana gris, su cabello recogido en un moño alto y su mirada, más aguda que nunca, la atravesó como un puñal dulce. «Cierra la puerta», ordenó sin elevar la voz. Elin obedeció. «Siéntate». Elin vaciló. «Te dije que te sentaras». Se acomodó en la silla junto al lecho, como tantas tardes atrás, cuando le leía pasajes del Antiguo Testamento, disfrazados de relatos de corsarios. Doña Sigrid no habló de inmediato. La observó con intensidad. Finalmente murmuró: «Sabía quién eras desde el primer día, no por tu cara, sino por tu dignidad». Elin parpadeó desconcertada. «¿Me conocía, señora?». La anciana asintió con lentitud. «Tu madre y yo fuimos niñas al mismo tiempo. Compartimos el mismo salón de costura. Era una Solberg de sangre limpia, no de título, pero de temple. La vida la echó fuera de este caserón, pero nunca dejó de caminar erguida». Elin bajó la mirada. Un estremecimiento cruzó sus hombros. «Las Solberg siempre supieron caer sin quebrarse», continuó doña Sigrid. «Pero tú has hecho algo aún más difícil. Has sabido quedarte de pie frente a la humillación de ser mirada sin ser vista». Elin apretó los labios. «No quiero deshonrar a nadie, señora. Solo deseo vivir en paz. No hay paz para quienes rompen el molde, niña. Pero hay otra cosa más valiosa, la certeza de haber elegido con el alma». Se inclinó hacia ella, con los ojos cargados de una emoción que rara vez asomaba en su rostro adusto. «No sueltes esa mano, Elin, ni aunque tiemble, ni aunque sangre». La joven no supo qué decir. Se quedó allí, con la vista fija en la anciana, mientras algo en su pecho se deshacía en silencio. Esa noche, mientras las criadas susurraban en la cocina y las velas chispeaban en los candelabros del comedor, Halvorsen caminó por el corredor hasta la escalera de servicio. No buscaba una respuesta ni un consuelo. Solo quería verla, saber que seguía allí, saber que pese al juicio del mundo aún existía un rincón donde las miradas hablaban más que los nombres. Y Elin, desde el umbral de la cocina, lo vio pasar. No cruzaron palabra. Pero ambos supieron que el juicio más difícil no era el del mundo. Era el que aún tenían que enfrentar en sus propios corazones. La primavera apenas se insinuaba en los bordes de los senderos de Villa Elinskog. Las ramas aún estaban desnudas y el aire cargaba el olor penetrante de la tierra mojada.
Lloviznaba de forma tenue, casi como si el cielo respirara en susurros. Era una lluvia de las que no incomodan, sino que acarician. La clase de lluvia que parece querer lavar algo más que el polvo del invierno. Halvorsen caminaba por el pasillo central de la casa, con paso firme y el corazón desbordado. Llevaba puesto un abrigo gris oscuro y bajo el brazo sostenía un pequeño pañuelo seco que había tomado de un cajón sin pensarlo. El día anterior, la señora Lund le había dicho que Elin había regresado a sus tareas con normalidad, pero con un silencio que ya no era resignación, sino distancia. Esa mañana, Halvorsen no bajó a desayunar. Tampoco fue a la biblioteca ni al despacho. Esperó el momento en que ella saliera del ala de servicio para entregarle la nota. La dobló con cuidado y la colocó sobre la bandeja de la señora Lund. El mensaje era breve, 3 líneas. El jardín al borde de la galería norte, si la lluvia no te molesta. Y ella fue. Cuando Elin cruzó la puerta trasera, lo hizo sin abrigo ni sombrero. La lluvia le tocaba el cabello como dedos viejos. Caminaba con lentitud, como quien no desea llegar, pero tampoco quiere escapar. Sus botas se hundían levemente en la tierra húmeda, y su falda azul marino rozaba los brotes recién nacidos que asomaban entre las piedras. Halvorsen la esperaba al final del camino empedrado, junto a un arbusto de grosellas que, en otros años, había dado fruto. Detrás de él se alzaba la galería norte, y más allá, el contorno solemne de la casa que una vez había sido de ella. Ninguno de los dos habló de inmediato. Elin se detuvo a 2 pasos de él. Bajó la mirada y luego la alzó con esfuerzo, como si las palabras tuvieran peso. «Pensé que esto era innecesario», dijo con suavidad. «Después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que ha pasado». Halvorsen la miró en silencio. Sus ojos no buscaban convencerla. Solo querían sostenerla, aunque fuera desde lejos. «Para mí, no es innecesario», respondió con voz grave, «porque lo único que no he hecho hasta ahora es decirte lo que en verdad importa». Elin respiró hondo. La lluvia se deslizaba por su rostro como lágrimas sin pena. No se apartó. «¿Qué quiere decirme, señor Halvorsen?» Él se acercó un paso, no la tocó, no alzó la voz. «Que todo en esta casa cambió desde que llegaste. Que esta tierra, estas paredes, incluso el silencio, todo tiene otro color desde que tus pasos se mezclaron con los míos». Ella bajó los ojos pero no retrocedió. «Soy una criada», murmuró. «No tengo un nombre que abrir en los salones, ni una historia que mostrar con orgullo. No tengo herencia, ni dote, ni posición. Y aunque la tuviera, no quiero que me elijan por eso, ni por compasión». Halvorsen se quitó el sombrero, dejándolo caer a un lado como si ya no le perteneciera. «Tampoco necesito tu nombre», dijo con una calma férrea. «Pero si no quieres el mío, entonces lleva mi vida, porque ya no la reconozco si tú no estás en ella». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como hojas atrapadas en una ráfaga de viento suave. Elin sintió que todo en su interior temblaba, no por miedo ni por duda, sino por la magnitud de lo que ese hombre le ofrecía sin pedir nada a cambio. El sonido de la lluvia parecía volverse más sutil, como si el mundo escuchara. «Yo no soy fácil de sostener», susurró ella. «No busco facilidad», respondió él sin titubear. Elin alzó los ojos, y en ese instante el mundo desapareció. No hubo música, no hubo palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo un paso, solo una mirada y un beso. El primero, uno que no fue urgente ni ansioso, fue un roce profundo y contenido, una promesa silenciosa entre 2 corazones que habían conocido la vergüenza, el deber, la pérdida y el orgullo, pero que, en ese breve instante, se reconocieron como iguales. Las manos de Halvorsen no la apresaron, se posaron apenas en sus mejillas, temblando, y Elin, con el alma desbordada, respondió con una ternura que no había dado a nadie desde que el mundo le arrebató su nombre. El jardín se cubrió de niebla, como si las piedras mismas respiraran ese momento, y por un segundo eterno, hasta los árboles, desprovistos de hojas, parecieron inclinarse en señal de respeto. Cuando se separaron, Elin no dijo nada, pero sus ojos, grises, serenos, valientes, hablaban de aceptación. No de sumisión,
sino de elección, la elección libre de quien ha perdido todo y ha decidido amar desde la verdad. Halvorsen tomó su mano con firmeza y la llevó hasta su pecho. «No necesito que me respondas ahora», dijo en voz baja. «Solo necesitaba que supieras que mi vida ya no está completa sin la tuya cerca». Ella asintió, apenas. Luego bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Y cuando volvió a alzarla, su rostro ya no era el de una criada que caminaba bajo la lluvia. Era el de una mujer que había recuperado su lugar, no por herencia, sino por mérito. Elin Solberg había vuelto a casa. Y esta vez no tendría que entrar por la puerta de servicio. Era una mañana clara, como no se había visto en semanas. Los copos tardíos del invierno se habían derretido por completo y los cristales de la galería reflejaban la luz tibia de un sol paciente, casi indulgente. Villa Elinskog, vestida de silencio y madera pulida, parecía contener el aliento ante los nuevos pasos que resonaban en sus corredores. Elin Solberg caminaba con la frente en alto. Su cabello, suelto por primera vez en mucho tiempo, caía sobre sus hombros con suavidad. El vestido azul oscuro que vestía tenía una caída elegante, sin adornos innecesarios. Era de lana fina, sobria, de mangas largas y cuello alto, acorde con la estación y la dignidad que había recuperado. En sus manos no llevaba nada, ni libros, ni tazas, ni baldes, solo la certeza de saberse en casa. Doña Sigrid, apoyada en su bastón de madera tallada, caminaba a su lado. Su paso era lento, pero firme. Iba tomada del brazo de Elin, no como quien necesita apoyo, sino como quien otorga su bendición con gesto cotidiano. Su abrigo de terciopelo oscuro aún conservaba el aroma de lavanda y tiempo. La anciana hablaba poco, pero su mirada estaba viva, atenta a cada rincón de la casa que una vez sintió ajeno y que ahora volvía a respirar con calor humano. En la galería, las ventanas estaban abiertas. Cortinas claras danzaban con la brisa. Desde allí se divisaban los árboles del jardín, ya florecidos. Las sillas de mimbre habían sido desempolvadas y un candelabro de hierro colgaba otra vez sobre la mesa redonda del comedor. No había flores de lujo, ni tapices nuevos, pero todo estaba limpio, cuidado, vivo. Halvorsen los observaba desde la biblioteca. Apoyado en el marco de la puerta, sostenía un libro cerrado en una mano y en la otra una flor silvestre recién cortada. Su redingote gris claro estaba desabrochado, como si el aire libre lo hubiera sorprendido en medio de una lectura profunda. No habló. Solo lo siguió con la mirada, y cuando Elin volteó hacia él por un instante, su sonrisa fue breve, pero suficiente. En la mesa de la biblioteca había flores frescas en un jarrón sencillo. Había libros abiertos, una pluma de escribir y una carta sin terminar. Todo hablaba de una vida en movimiento, de una casa donde ya no reinaba la solemnidad del deber, sino la calidez de las decisiones compartidas. Elin entró al salón principal cuando escuchó la puerta del zaguán abrirse. «¡Mamá!», gritó una voz menuda. «¡Mamá, mira lo grande que está todo!». Era Maren, con trenzas nuevas y vestido de franela clara, saltando sin permiso por el tapiz central del corredor. Detrás de ella venía Marta, un poco más encorvada, con el rostro tranquilo. Llevaba un sombrero de ala ancha que se quitó apenas cruzó el umbral. Elin corrió hacia ellas. No se abrazaron con escándalo. Se tomaron de las manos, se miraron con lágrimas contenidas, y luego caminaron juntas por el pasillo largo, ese que Elin había recorrido en silencio tantas veces con los ojos bajos. Esta vez, sus pasos sonaban distintos. La casa, antes llena de ecos, ahora vibraba con voces. Pequeñas risas, pasos que no eran de criados ni de huéspedes, eran pasos familiares, pasos que no temían dejar huella en el suelo encerado. Doña Sigrid se sentó en su sillón preferido del salón este, donde una vez exigió silencio y distancia. Desde allí observaba todo, no con rigidez, sino con una ternura nueva, nacida del tiempo y de los ojos sabios. Elin se inclinó y le acomodó una manta sobre las piernas. La anciana tomó su mano con un leve apretón.
La casa necesitaba fuego, susurró, y tú lo encendiste sin prender una sola vela. En el comedor, una criada nueva servía té. Lo hacía con cuidado, sin prisa. Nadie la apuraba. Halvorsen entró en la estancia y colocó la flor silvestre sobre la mesa. Elin lo vio hacerlo sin decir nada. El gesto era pequeño, pero cotidiano, familiar, un ritual que ya no necesitaba explicación. Más tarde, mientras Maren recorría la galería contando las ventanas, Elin se detuvo frente al estudio. La puerta estaba entornada. La misma puerta que, meses atrás, la vio entrar con miedo y salir con dignidad. Ahora, Elin cruzó el umbral sin dudar. En la pared del fondo, sobre un panel de madera pulida, colgaba un cuadro olvidado durante años. El antiguo retrato de la familia Solberg había sido limpiado, su marco restaurado con discreción. La pintura, aunque modesta, mostraba a un hombre de cejas gruesas, una mujer de rostro sereno y dos niñas pequeñas con la misma mirada que Elin aún llevaba. Nadie lo había vuelto a colgar desde que los rumores habían cubierto su apellido de vergüenza. Y sin embargo, ahí estaba. No como recuerdo de una caída, sino como testimonio de un origen. Halvorsen se detuvo tras ella, no la tocó, solo habló, bajo. No quise esconderlo. Pensé que debía ocupar su lugar. Elin lo miró de perfil. Gracias. No por devolverlo a la pared, sino por devolverme a mí. Halvorsen no respondió. Solo le ofreció su brazo, como si fuera la primera vez que se encontraban en un baile antiguo. Elin lo tomó con firmeza. Y así caminaron por la casa, entre las cortinas suaves, los relojes que volvían a andar y los retratos que ya no pesaban. Caminaron como quienes conocen el invierno y por fin sienten el calor de una casa con fuego. La nieve había vuelto a cubrir los tejados de Villa Ellinskog. Era fina y silenciosa, como si el tiempo la hubiese aprendido a caer con respeto. Desde la colina, el paisaje parecía detenido, pero dentro de la casa, la vida seguía latiendo con una calidez que el hielo no podía tocar. Elin estaba de pie en la galería, envuelta en un chal de lana gris claro, con el cabello recogido en un moño suelto. En sus brazos dormía un niño de apenas unos meses, con los párpados delgados y los puños cerrados como si guardara secretos. A su lado, una niña de 7 años leía en voz baja, pronunciando las palabras con cuidado. Tenía los mismos ojos serenos que su madre y la expresión indomable de su padre. Halvorsen cruzó la galería con pasos tranquilos, un poco más lentos que antes, con las sienes plateadas y el porte intacto. Cuando vio a su hija concentrada en la lectura, sonrió sin palabras. Se detuvo junto a Elin y la besó en la frente, sin molestar al pequeño que dormía. ¿Hace mucho que miras por la ventana?, preguntó en voz baja. Desde que empezó a nevar. Quería ver si nevaba igual que aquella vez. ¿Y? No, ahora todo es distinto, pero sigue siendo hermoso. La casa había cambiado, no en su arquitectura ni en sus muebles, que conservaban el alma de otros tiempos, sino en su atmósfera. Ya no era un sitio de pasos cautelosos y silencios incómodos. Ahora se escuchaban voces infantiles, risas espontáneas, canciones de cuna y, algunas noches, una vieja melodía en piano que Halvorsen tocaba sin público. Doña Sigrid había fallecido hacía 2 inviernos, en la misma habitación donde solía leer sus sermones transformados en aventuras. Se fue en paz, tomando la mano de Elin y diciendo, con su última sonrisa, «Qué hermoso es morir donde por fin se vive». Su retrato colgaba ahora en la sala, junto al de la madre de Elin. Marta y Maren visitaban con frecuencia. Maren, ya en edad de bordar sus propios sueños, traía cuadernos llenos de dibujos y preguntas. Marta se había establecido en una pequeña casita cercana, tejía bufandas por encargo y cuidaba de un jardín de hierbas que ahora abastecía la cocina de la villa. Ninguna volvió a hablar del padre ausente. Fue como si la vergüenza se hubiera disuelto en el silencio del tiempo. La sociedad, sin embargo, no olvidó tan fácilmente. La familia Vangsnes había perdido gran parte de su influencia. La cancelación del compromiso con Ingrid había traído rumores y especulaciones.
Algunos comerciantes retiraron sus acuerdos con Halvorsen, esperando verlo caer, pero no lo hizo. Los nuevos tiempos lo sostuvieron. Muchos en el pueblo, especialmente jóvenes, vieron en su elección una señal de cambio. La idea de que el honor no dependía del apellido comenzó a echar raíces en los corazones más valientes. Ingrid se casó con un diplomático años mayor que ella y se fue del país. Nunca regresó. Halvorsen, por su parte, abandonó la mayoría de sus negocios. Conservó solo aquellos que beneficiaban directamente a la comunidad. Construyó una biblioteca pública en el pueblo, un ala para mujeres lectoras y una escuela para niñas. Cuando le preguntaban por qué, él respondía: porque una sola lectura puede cambiar el destino de una familia. Elín, sin títulos ni blasones, se convirtió en figura querida y respetada, no por caridad ni posición, sino porque supo vivir con la frente alta, sin devolver desprecio por desprecio. Recibía a todos con la misma calidez, desde la lavandera hasta el médico del distrito. Era el tipo de mujer que no necesitaba hablar fuerte para que la escucharan. Una tarde de otoño, la niña, ya de 8 años, encontró un retrato olvidado en el altillo. Era la pintura antigua de la familia Solberg. Bajó corriendo, emocionada, y preguntó: ¿estos son mis abuelos? Elín se quedó mirando el cuadro largo rato. Lo acarició con la yema de los dedos y asintió. Sí, mi amor, ellos creyeron que habían perdido todo, pero no sabían que el futuro aún los estaba esperando. Esa noche, colocaron el retrato en el comedor, y por primera vez, Elín no lo vio como una reliquia del pasado, sino como el principio de algo más grande. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, la nieve cubría todo con su manto blanco. Pero dentro, en el corazón de esa casa que una vez fue despojada de su nombre, había una certeza profunda y luminosa. El amor, cuando es verdadero, no se apaga con el tiempo. Solo se transforma en hogar. A veces, la vida nos arrebata todo lo que creemos que somos: el apellido, la posición, la seguridad. Pero lo que nadie puede quitarnos es la dignidad con la que enfrentamos la caída. Esta historia no fue solo sobre una casa perdida, ni sobre un amor improbable. Fue sobre la fuerza silenciosa de quien elige no rendirse, de quien se reconstruye desde el silencio, desde el trabajo honesto, desde la ternura que no pide nada a cambio. Elín y Halvorsen nos enseñaron que el verdadero amor no nace del lujo ni del estatus, sino del reconocimiento profundo entre dos almas que se ven, se eligen y se respetan. Que los títulos se heredan, pero la grandeza del corazón se forja con actos. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra faro en los comentarios. Así sabré que estuviste aquí, hasta la última escena, y que esta historia también iluminó algo dentro de ti. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones parecidas, llenas de emociones, giros inesperados y personajes inolvidables, que también te van a encantar. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, hay caídas que no terminan una historia, sino que la comienzan de verdad.